buenas noches, hermanos. Si hay amigos también, que el Señor les bendiga. Qué bueno estar reunidos en el nombre del Señor, porque hay una promesa, de donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo el Señor, ¿qué pasa? Yo estoy en medio de ellos. Yo sé que Él está en medio de nosotros en esta noche, y eso es un gran privilegio. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer la palabra de Dios, el único libro que no tiene errores, el único libro que hace bien al corazón. Y como decía un hermano, aunque usted no lo entienda, sígalo leyendo, que le hace bien al alma. A veces usted no lo puede entender todo, pero él le va haciendo bien al corazón. Bien, vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bien, vamos a tener una corta oración. Padre bueno que estás en los cielos, ante tu santa y divina presencia venimos en esta noche para alabarte y para glorificarte, pues tú eres digno, Señor, de toda honra, de toda gloria, y digno eres de todo honor. Así, Padre, en esta noche nos postramos delante de ti y rogamos, Padre, que todo cuanto vamos a tratar, todo cuanto vamos a decir, sea dirigido por tu Santo Espíritu. Suba ante ti como un incienso, un olor grato, y sea de edificación para cada uno de nosotros. Si hay algún amigo aquí presente, que sea el día en el cual decida entregar su vida a Jesucristo. Así, Padre, rogamos en todo tu dirección y tu ayuda. Todas estas cosas las pedimos, dándote las gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, antes queremos decirle que vayan orando, hermano, porque nosotros vamos, Dios mediante, la familia, o sea, estamos hablando de mi esposa, mi hermana Ileana, mi hijo Henry y un servidor, saldremos del país el próximo martes, si es la voluntad del Señor. Así que oren por nosotros, para que el Señor sea que nos lleve.
y esté con nosotros allá y nos traiga de vuelta. Ahora, si Él viene antes, mejor. Oren para que Él venga antes. Siempre que uno está allá, los hermanos invitan, eso es costumbre, y a veces dirán, pero usted está de vacaciones y tiene que predicar allí, aquí, allá. Y bueno, pero eso es un placer, realmente. Ya hay un hermano que nos llamó y nos puso en una agenda, y tenemos que ir a tal sitio y así, por allí, por acá, pero en fin, eso lo hacemos con mucho gusto, así, pero necesitamos su oración, hermanos. Bien, vamos a entrar en materia, ya hemos tenido algunos estudios sobre esta porción, ya hablamos acerca de la introducción de ella, y voy a decir algo solamente para que se nos refresque la memoria de lo que dice un estudioso acerca de esta segunda carta. Dice que evidentemente fue motivada por 3 desarrollos principales en el informe que Pablo recibió de una fuente desconocida. Escribió uno, para animarlos en vista del informe de la creciente persecución por la cual ellos estaban atravesando. Esto lo podemos ver desde el versículo 4 al versículo 5. En segundo lugar, para tratar con los informes de una carta pseudo-paulina y otras tergiversaciones de su enseñanza con respecto al día del Señor y el rapto de la iglesia. El día del Señor es una cosa, mi hermano, y el rapto de la iglesia es otra. Yo espero que todos aquí tengamos eso bien claro. Pablo escribió esa segunda carta, una carta corta, pero con la finalidad de que los hermanos no tuvieran confusión en torno a ello. Esto lo vemos a partir del capítulo 2 en lo adelante. Y en tercer lugar, a lidiar con su enseñanza respecto a la manera que algunos estaban reaccionando en torno a ella. Como hablaba acerca del rapto, de la venida del Señor, que era inminente, que podría ocurrir en cualquier momento, hubo hermanos que aprovecharon la situación para dejar su trabajo y andar holgazaneando. Como el Señor viene ya, vamos a dejar esto, y comenzaban esperando esa venida inminente y dejaron sus trabajos, y eso no era correcto. Mientras estamos aquí en esta tierra tenemos que trabajar. El trabajo es digno. Y vemos en la Biblia cómo vez tras vez se hace ese énfasis en torno a la dignidad del trabajo. Hay que trabajar, hay que trabajar. Entonces, vimos ya acerca de lo que es el saludo apostólico, que es el saludo tradicional del apóstol. Se identifica primeramente en el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo. Ese Silvano es Silas, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Una manera del apóstol introducir sus escritos, sus cartas a la iglesia. Entonces, vemos cómo los 3 eran conocidos en la iglesia allá en Tesalónica, y por lo tanto los 3 al unísono dan un saludo a la iglesia allá en Tesalónica. Dice, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Dios nuestro Padre, dijimos, y es bueno que tengamos bien presente esto, que eso es muy propio de esta dispensación de la iglesia. Nunca vemos a los antiguos, de la antigua dispensación, a David, ninguno de esos grandes hombres de la antigua dispensación, Moisés, referirse a Dios como su Padre individual. Eso es algo que es propio de esta época, de esta dispensación. Nosotros tenemos el privilegio de dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Fíjese que cuando la oración que se conoce como el Padre Nuestro comienza diciendo Padre Nuestro. Se le enseñó
el Señor a sus discípulos. De esa manera se dirigían a Dios como su Padre. Ahora no todo el mundo puede llamar Padre a Dios. Hay que nacer primeramente de nuevo para entrar en una relación de padre a hijo. Ese nuevo nacimiento es propio de la época y tenemos entonces el privilegio de nosotros dirigirnos al Señor con un término tan cálido y cercano como ese de padre. A propósito, pasó el Día de los Padres, y pasa como ocurre frecuentemente, sin mucha pena ni gloria, pero el padre en la Biblia es el personaje central, personaje en el cual vemos que es el responsable de la familia. Cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, los padres tenemos que dar cuenta acerca de cómo nosotros estuvimos gobernando nuestras casas. Somos responsables. Por lo tanto, el rol del padre es un rol de mayor responsabilidad que la de la madre en un hogar. Los padres tienen que estar vigilando a su esposa y gobernar bien a sus hijos. Es una responsabilidad muy particular del padre. Entonces, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, fíjense bien, habla de Jesucristo como el Señor. El término Señor, como ustedes bien saben, Curios, es un término equivalente a Jehová del Antiguo Testamento, lo que habla claramente de que Jesús es Dios. De otra manera no se le pudiese atribuir ese término de Señor, Curios, porque eso habla de algo que equivale a lo que era Jehová en el Antiguo Testamento. Y Jesucristo es un término compuesto, como ustedes saben. Está la palabra Jesús, que es el nombre que el ángel Gabriel le dijo a María que su nombre sería Jesús. Y Jesús significa Dios es Salvador. Ese es un nombre que él adquirió aquí en la tierra, venía como Salvador. Ahora Cristo, el término Cristo habla de el Mesías, el ungido. Es un término mesiánico. Un nombre compuesto. Versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El saludo apostólico tradicional, gracia y paz. Hablamos acerca de ello, ¿verdad? Alguien ha dicho, sería muy difícil encontrar dos palabras más significativas que gracia y paz. Muy difícil. Esta palabra representa la respuesta de Dios a la mayor necesidad del corazón humano, la gracia. Porque en vista del pecado se manifestó la gracia de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Dios pudo haberle dicho al hombre una vez pecó, bueno, muerte. Pero ahí se manifestó en ese momento crucial la gracia de Dios. Es palabra de un hondo significado. La gracia establece una relación entre Dios y el hombre y se establece y se basa en el hecho de que Cristo murió por los pecadores. Si el Señor Jesucristo no muere en una cruz, no hubiera oportunidad de salvación para nosotros, porque tenía que cumplirse el dictamen de que la paga del pecado es la muerte. Y el Señor vino y murió en lugar nuestro. Eso se llama una muerte sustitutoria. Él adquirió una naturaleza semejante a la nuestra, pero sin pecado. Por eso Él pudo sustituirnos en la cruz del Calvario, y la obra que Él hizo allí en la cruz del Calvario es una obra perfecta, porque Él no cometió nunca pecado. Entonces, por la gracia podemos decir que Dios le dio al hombre lo opuesto a lo que el hombre merecía. Y la gracia, ¿verdad?, es lo que da como resultado, o como resultado de la gracia viene la paz. Justificado pues por la fe, tenemos nosotros paz para con Dios. Bien, ya hablamos sobre ello, vamos un poquito más rápido. Versículo 3.
Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Debemos dar gracias a Dios. El Señor espera que nosotros seamos agradecidos. Fíjense, eso es una suerte de oración que hace el apóstol Pablo. Y encabeza su oración con la palabra dar gracias, que en el original está de primero, para dar énfasis a el hecho de que hay que dar gracias. La palabra aquí es eucaristeo. Eu, como usted bien sabe, significa bueno. Charis es gracia. Dar gracias. Nosotros cuando oramos, antes que comenzar a pedir cosas, debemos dar gracias a Dios. A Él le gusta que le demos gracias y hay múltiples razones por las cuales nosotros estar agradecidos del Señor. Nosotros debemos darle gracias siempre a Dios. La palabra siempre es siempre, o sea, en todo momento. Está a partir de ese verso, él va a hablarle acerca de las persecuciones que estaba sufriendo esos hermanos en Tesalónica. Sin embargo, no comienza con un tono de queja, ni alarmista, sino dándole la gracia al Señor. Porque, oiga hermano, aquí entre nosotros, no hay nada que ayude a crecer más al cristiano que el sufrimiento. El sufrimiento nos ayuda a crecer. Y vamos a ver esto desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Debemos siempre dar gracias a Dios. Nosotros estamos viviendo un momento difícil, no nosotros los dominicanos, sino toda la humanidad. Estamos en un momento de pandemia que ha hecho que millones de personas hayan muerto a causa de ella. Y no sabemos todavía hasta cuándo. Al túnel no se le ve todavía hasta cuándo será. Momento difícil. Ahora bien, hay que darle gracias a Dios. Y Él da más gracias siempre a Dios. Dice, por vuestra fe va creciendo. Y eso es muy interesante. La fe no se había quedado rezagada, a pesar de las persecuciones. La fe estaba creciendo. Y es bueno que sepamos que posiblemente esta segunda carta la escribió Pablo unos cuantos meses después de la primera. Sin embargo, su fe no había disminuido, su fe se había incrementado. Y la palabra que se usa, va creciendo, en el original es una sola palabra, hiperauxanei, que significa que crecía en gran manera, si la traducimos de manera literal. La fe crecía en gran manera. Hay un estudioso que dice, comentando esto, como menciona el versículo 4, este crecimiento se estaba produciendo en medio de severas persecuciones y aflicciones. Entonces, si usted se enfrenta a una prueba severa, tenga cuidado. Puede tener un corazón malvado e incrédulo al apartarse del Dios viviente, o su fe puede crecer vigorosamente al confiar en Él y ver su fidelidad en sus promesas. Estábamos nosotros precisamente reunidos hablando acerca de lo que ha sucedido con nuestro colegio. El colegio nuestro hace 3 años, yo di el discurso. Quito me dice que, no vino Quito, me dice que fue un discurso como desalentador. Bueno, desalentador o no, el asunto que la realidad, como ustedes bien conocen, es una realidad sumamente triste. Teníamos
una situación que no le veíamos salida. Ahora terminó este año escolar, o está triste de terminar. No debemos un centavo a nadie. El colegio está haciendo reparaciones importantes. Va a tener la biblioteca quizás más importante que tiene colegio alguno en esta ciudad. ¿Cómo? Fíjense, para que usted vea lo que es el Señor. Llamo a mi tío, que es de los bibliófilos, y le digo: tío Fellito, usted no sabe de unos amigos de ustedes, esos que se han muerto, que haya dejado una biblioteca y nos la quiera donar. Y dice: muchacho, pero a ti te mandó Dios, yo estoy por salir de la mía. No, él tiene una muy buena, o tenía una muy buena biblioteca. Y bueno, viene el otro problema. Yo conociéndolo, porque él es era hermano de mi mamá. Cuando digo esto, quiero decir que si ella te decía: te tengo una camisa, y tú no ibas a buscarla el día siguiente, usted tenía una camisa. Bueno, yo he visto, ¿cuántas cajas son? 20 cajas. Yo le voy a mandar un camión para ver si la traemos. Usted estate tranquilo, me dice. Bueno, el asunto, para no alargarle mucho la historia, acá está, la mandó con una persona pagando su dinero. O sea, no solamente regaló, sino que lo trajo, lo envió. Pero entonces no tenemos estante. Le digo: Ernesto, vamos a hablar con el hermano Tito, que tiene mucha idea. Tito, tú que tienes idea de tanto. Ya no, pues yo te voy a regalar lo que tú quieras, yo tengo muchísimo. Con Rey González. Bueno, el asunto es, decía, caramba, las cosas cuando son de Dios. Pero le quiero involucrar a ustedes, porque durante estos 3 años nosotros hemos estado abriendo nuestra cajita periódicamente y siempre hay algo ahí. Eso significa que hay hermanos que no se han olvidado de que el colegio necesita $1, 25, 100 pesos, 1000 pesos, lo que usted quiera. Y ahí está, ahí siempre ha habido, ahí siempre hay. Entonces, ¿qué podemos decir al Señor? Hubo que necesariamente existir un momento difícil, que tocar a fondo para entonces uno ver la buena mano del Señor. Esos hermanos, en medio de esa persecución tan terrible, estaban dando muestra de una fe creciente. Y no solamente esto, dice: y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Usted está notando las palabras. No dice que tenía un amor de ellos se quieren. Abunda. Significa que hay abundancia. La palabra amor es la palabra ágape. Lo que indica que ese amor es fruto del Espíritu Santo. No era un amor humano. El amor de todos, no dice de algunos, de todos, abunda para con los demás. Pero observemos el orden. Primero la fe y luego el amor. Decía Mackintosh, C.H. Mackintosh conocido, la fe nos pone en contacto con el eterno manantial de amor en el mismo Dios. Y la necesaria consecuencia es que nuestros corazones son atraídos en amor a todos los que le pertenecen a Él. Tiene que haber fe, porque tiene que haber la fe que nos conecta con Dios. Y como consecuencia de ello, ese canal de amor fluye a través de ella. Es una cosa lamentable cuando pasa en la vida de nosotros muchas veces y de muchos hermanos que comenzaron calientes, muy activos, muy fervientes, y querían que hubiera servicio todos los días. ¿Y por qué no? Comenzaron con mucho entusiasmo y su fe ha ido, con el paso del tiempo, menguando. Algo sucedió con el caso de Éfeso. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2,
versículo 4. Yo quisiera que alguien lo leyera a un varón para que se le quite el sueño. Lea con voz fuerte. Capítulo 2, versículo 4, Apocalipsis. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ok, ahí está. Fíjense, el amor en principio era un amor que se destacaba, un gran amor, pero ese amor había decaído, el amor había menguado. Entonces hay que tener cuidado porque eso es un indicio de decadencia en la persona. El Señor, que ve el corazón, se había dado cuenta de que a pesar de que eran muy activos, eran hermanos ejemplares, trabajaban mucho, hacían muy, pero habían dejado el primer amor. Versículo 4, por tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo continúa elogiando a estos hermanos. Dice que tanto era ese amor y esa fe que nosotros mismos nos gloriamos. Fíjense, una palabra que en otro contexto podría ser percaminosa, porque no somos llamados a gloriarnos, ¿verdad? Ahora, es una suerte de gloriarse santa. Se gloriaba en esa iglesia que daba manifestación de verdadera vitalidad espiritual y la ponían como ejemplo en otras iglesias. Ejemplo de fe, ejemplo de amor. Y dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. A la fe y al amor añade el apóstol la paciencia. Tenían paciencia. Y paciencia, ya hablamos sobre ello, esa palabra en el original es upomone, porque hay dos palabras que se traducen en el español como paciencia, upomone, y la otra, ¿cómo es? Macrotumía. Upomone habla de tener resistencia mientras la persona permanece debajo. Entonces esos hermanos habían echado un mollero porque era cargando pesado que estaba. Y esa paciencia es también fruto del Espíritu Santo. Los cristianos todos tenemos cargas y tenemos preocupaciones. Que no se pierda nadie en eso. El que le venda la idea de que venga a Jesucristo para que se te vayan todos tus problemas, está hablando de una mentira. No. Los problemas seguirán e incluso puede ser que aumenten. Ahora, el creyente tiene un paracletos con él. Tiene con él alguien que está a su lado, que le va a ayudar a vivir la vida cristiana, porque la vida cristiana es imposible de ser vivida a menos que no seamos ayudados por el Espíritu Santo. Porque todas las demandas para el creyente son sobrenaturales. No podemos nosotros llevar la vida cristiana si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces esos hermanos estaban en esa situación y habían desarrollado paciencia, resistencia en las pruebas. El Señor, allí en Éfeso, vamos a ver nuevamente Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3, dice, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Fíjense, ahí menciona paciencia. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido. Y vuelve y dice, ¿has tenido? Paciencia. 2 veces menciona la palabra paciencia y dijimos que la Biblia no menciona de manera viciosa palabras si no quiere hacer que nosotros le prestemos la debida atención, hacer énfasis en torno a ella. Esa es la paciencia o resistencia
que se desarrollan en medio de las circunstancias y las situaciones difíciles de la vida. La habían desarrollado en medio de las persecuciones. Literalmente, persecuciones, la caza, con Z, como diría Roberto, para derribar a alguien como un animal. O sea, esa persecución intensa sobre ellos. Había persecución sobre esos hermanos en Tesalónica, pero además tenían tribulaciones. La palabra tripsis, decía Trench, según la antigua ley de Inglaterra, a los que se negaban a confesar, se les colocaban grandes pesos en el pecho hasta el punto de morir aplastados. Esto es literalmente tripsis. Tribulación es como si le estuvieran haciendo una gran presión sobre el pecho. Entonces, tenían no solamente persecuciones, sino tribulaciones, pero ellos habían soportado esa situación. Versículo 5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. El justo juicio de Dios estaba obrando ya entre los tesalonicenses, porque, como dice primera de Pedro capítulo 4, versículo 17, el juicio comienza por la casa. El juicio comienza por la casa. Esta pandemia que estamos nosotros padeciendo, no miremos hacia afuera, que el homosexual, es que tenía que venir. No. La iglesia ha descuidado su vida con el Señor. Nosotros tenemos que sentarnos y tenemos que sincerarnos delante del Señor y decir: hemos pecado, perdónanos, Señor. La iglesia le ha fallado al Señor, le hemos fallado al Señor. El juicio comienza por la casa del Señor. Y tiene una función, Pedro dice, es purificarnos. El Señor viene, pero Él quiere hallarnos a nosotros como una virgen pura. Y Él nos purifica por fuego. Y según lo que saben de eso, dice que hasta que el purificador no se veía ahí el rostro de Él reflejado en ese oro que estaba allí para la purificación, Él entendía que no había terminado su trabajo. Y reflejarse es que el Señor, el carácter del Señor se refleje en nosotros, que la gente pueda ver en nosotros al Señor. Puedan ver en nosotros al Señor. Eso lo produce cuando somos sometidos a las pruebas. Dice que es la demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Nosotros somos dignos porque para nosotros ya disfrutar del reino de Dios cuando Él venga aquí a la tierra, recordemos, esto está hablando ya de su manifestación ante el mundo, no es de rapto. Se hace por la fe. Nosotros ya pertenecemos de por sí a la casa del Señor, porque por la fe hemos aceptado a Jesucristo. Ahora, cuando habla de que seamos tenidos como dignos, es que nosotros tenemos que atravesar por esa situación de prueba para de esa manera nosotros dar evidencia de que real y efectivamente nosotros somos dignos del reino de Dios. Recordemos que pusimos como ejemplo el caso de la semilla del sembrador. Hubo una semilla que cayó junto a pedregales. ¿Qué le pasó a esas plantas? ¿Ya crecieron? Y rápido. Esos son los que reciben, dice el Señor, luego explicando la palabra con gozo. Y dura un tiempo. Pero ¿qué pasa? Cuando viene
la persecución por causa de su fe, el amor a la riqueza. Entonces, se secan, no pudieron soportar las tentaciones. Eso mostró que no eran conversiones reales. Eso es lo que va a decir si realmente son confesiones reales o no. Decía Warburg, aquí hay un principio profundo, aunque no se establece explícitamente en este versículo. Para el cristiano, la época actual es un día de sufrimiento, un día de prueba, un día de tentación, pero en el futuro la gloria será nuestra. Es el modelo por el que atravesó Cristo mismo, sufriendo primero y luego la gloria. Sufriendo primero y luego la gloria. En el mundo nosotros tenemos, el Señor dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción. Y el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Si el mundo odió al Señor, ¿qué va a pasar con nosotros? También a nosotros nos sucederá lo mismo. Entonces, reiterando, esto no significa ser dignos de entrar al reino de Dios, sino que esa perseverancia habla de que nosotros somos dignos del reino de Dios. Segunda de Timoteo, por razones de tiempo vamos a limitarnos. Segunda de Timoteo, vamos a ver capítulo 2, versículo 12. Dice, si sufrimos, ¿qué pasa? También reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Hay una esperanza gloriosa, reinar con Cristo. ¿Cuándo nosotros reinaremos con Cristo? Cuando Él venga en su segunda venida a reinar aquí en la tierra. Vamos a estar nosotros porque ya se han efectuado las bodas en el cielo, las bodas del Cordero. Hay grandes bodas que se han efectuado en el mundo. A mí no me ha invitado a ninguna, pero a esa si yo voy, seguro que sí. Esa va a ser la boda más grande que se ha efectuado en todo el mundo, desde que el mundo es mundo. Porque va a ser el matrimonio del Señor, el Hijo de Dios, el Cordero, con su novia, que es la iglesia. La iglesia es la novia del Cordero. Y esa boda se va a efectuar en el cielo. Pero dentro de todo lo que se va a ocurrir, vamos a venir como la esposa ya aquí a la tierra a reinar juntamente con Él. Qué día tan glorioso será ese día maravilloso en que estemos con el Señor. Versículo 6 hasta el versículo 10 podemos subtitular esa porción como el justo juicio de Dios. Dice el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Que no se pierde nadie en eso. Aquellos que han estado maltratando al creyente, el Señor lo lleva anotado. El Señor ama como de una manera que no hay palabras para expresarlo, a los suyos. Cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, el Señor lo enfrentó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo podía haberle dicho, pero Señor, como él le dijo, ¿quién tú eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero era la iglesia que estaba persiguiendo. Ahora bien, es que el que persigue, el que maltrata,
a la iglesia está persiguiendo y maltratando al Señor mismo. Y eso no se va a quedar así. Habrá un justo juicio. Y voy a hacer una introducción porque ese es un asunto en el cual hay grupos de hermanos que tienen posturas diferentes en algunos aspectos. La doctrina del castigo eterno consciente de los incrédulos es probablemente una de las enseñanzas más difíciles de comprender y de aceptar en toda la Biblia. El pensamiento de que aquello que conocemos, que amamos, aquello que incluso conocemos que son personas honestas en la sociedad, van a estar sufriendo eternamente en un lugar fuera del lugar donde el Dios amoroso está. Es difícil de poder nosotros entender esas cosas. Y uno piensa, ¿y qué hay de los millones a lo largo de la historia que ni siquiera escucharon hablar del nombre de Jesús? Y quizá la mayoría de ellos amaba a su familia y actuaba decentemente con los demás. ¿Cómo puede Dios, una pregunta que se ha formulado durante mucho tiempo, cómo puede Dios enviarlos al castigo eterno? Podemos ser propensos nosotros a pensar de Dios como casi un criminal, abusador. ¿Cómo puede ser que haga este tipo de cosas? Pero aquellos que rechazan el castigo eterno de los malvados, pero afirman creer en la Biblia, se pueden catalogar en dos grupos. Algunos argumentan que los malvados sufrirán por un periodo de tiempo y luego serán aniquilados. Algunos argumentan que estos durarán un tiempo en un sufrimiento, pero que en un periodo más o menos corto serán finalmente extinguidos del todo. Así piensan, por ejemplo, los pertenecientes a la secta adventista del séptimo día. Ellos entienden que serán aniquilados. Otros, usando por ejemplo Colosenses capítulo 1, versículo 20, vamos a leer Colosenses 1:20, fíjense que se toma la Biblia, porque no es que ellos lo dicen, cogen la Biblia. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. A través de textos como esto, ellos argumentan que a través de la cruz Dios finalmente reconciliará a todas las personas con Cristo. Algunos llegando a decir que finalmente incluso Satanás y sus demonios serán salvados. Este punto es conocido como universalismo. Fíjense, por ejemplo, los católicos, apostólicos y romanos creen en el universalismo. Todos al fin de cuentas vamos a ser salvos. Por eso fíjense que ellos no predican el evangelio como uno que arrepiéntete, no. Porque al final de cuentas llegará el momento que todos serán salvos. Dice Stephen Covey, de acuerdo con el sermón de Jonathan Edwards, la justicia de Dios en la condenación de los pecadores, se lucha con la doctrina del castigo eterno de los malvados en la medida en que no comprendemos ni aceptamos la santidad infinita de Dios y la infinita atrocidad del pecado contra un ser tan santo. Pero cuando nos damos cuenta de que Dios es absolutamente santo y justo, entonces sabemos que debe castigar todo pecado.
Y cuando vemos que todos hemos pecado, repetida y desafiante contra este santo ser soberano, entonces podemos entender por qué el castigo debe ser infinito. Estoy completamente de acuerdo con Jonathan Edwards. Si comprendemos a Dios, su santidad infinita, entonces vamos a entender que el pecado no es más que un desafío abierto a ese ser infinito, de santidad infinita, y bueno, que está llamando a todos los hombres y dándole oportunidad, y el hombre sencillamente le dice, no, yo no quiero. Es un abierto desafío. ¿Qué puede venir de manera justa sobre él? Naturalmente, la condenación eterna, consciente, en el infierno. Esas son de las cosas que uno lo dice rápido y a veces no lo piensa debidamente. En vista de que uno no entiende lo que sería un sufrimiento por toda la eternidad en el infierno, estamos tranquilos y no le decimos ni a nuestros familiares que se arrepientan, porque entendemos que ellos saben. Es que, mire, su hermano, el que usted quiere mucho, su hijo posiblemente, su papá, su mamá, un familiar, un vecino, una persona, un amigo, quizás por usted y yo no haberle predicado debidamente, haberle enseñado y haberle advertido del riesgo que están corriendo, no se dan cuenta el peligro que está corriendo, poniendo en juego su vida eterna, una existencia de sufrimiento eterno en el infierno. Se me fue el tiempo, vamos luego una segunda oportunidad, una próxima oportunidad si la hay. Bueno, me queda el domingo todavía. Vamos a hablar acerca de esa condenación eterna. Pero hermano, si el cielo es donde está todo lo bueno, todos los goces que usted puede imaginar, bueno, nadie se puede imaginar, porque el apóstol Pablo dice que él vio cosas allí del cual no era dable al hombre expresar con palabras, y era un maestro de la palabra, expresar lo que vio allí, de las cosas maravillosas que hay en el cielo, pero todo lo contrario es el infierno. Y vamos a ver cómo el Señor habló muchas veces acerca de que en el infierno el gusano no muere, ni el fuego se apaga. A alguien le preguntaron, ¿usted cree que es literal? Dice, bueno, yo no lo sé, pero yo no quisiera probarlo tampoco. Era literal ya. No, yo no quiero también ver si es literal o no. Amigo, huya de eso. Huya, no juegue con eso. No juegue con eso. Húyale a eso. Hay oportunidad. Todavía hay oportunidad de salvación hoy. Así que aproveche el día de hoy, que es día de salvación. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que tú nos concedes en esta noche de compartir tu palabra. Tu palabra que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias por ella y gracias, Padre, porque todavía estamos viviendo el día bueno, el día aceptable. Hoy es día de salvación. Ayúdanos, Padre, y despiértanos. Estamos durmiendo. Levántanos del sueño, Padre, y que aprovechemos todavía la oportunidad para hablar aquí y allá, a tiempo y fuera de tiempo, del Evangelio de la gracia salvadora. Te pido por esta congregación, anímanos. Tú sabes qué hace que nosotros estemos todavía rezagados. Tú sabes el pecado que hay en nosotros. Tú sabes
¿Qué cosa está impidiendo que nosotros nos entreguemos completamente para la obra tuya, que necesita más que nunca obreros, porque los campos están blancos para la siega? Anímanos y ayúdanos, Padre. Todas estas cosas te las pido, dándote las gracias, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.